Hermanos queridos, vamos a disponernos a estudiar hoy, vamos a hacer una pausa en nuestra serie de Corintios, y vamos a enseñar hoy acerca del bautismo. Tal vez haya dudas y la Escritura nos despeja cada duda que tengamos, hay respuesta en la palabra de Dios y vamos a exponer un poquito acerca de lo que significa el bautismo y algunos aspectos. Seguro hay preguntas. ¿Será que el bautismo, uno tiene que bautizarse para salvarse? Porque hay grupos que sí enseñan que si uno no se bautiza no puede ser salvo. Pero vamos a ver en la Escritura qué dice la palabra de Dios al respecto. Así que hermano, vamos a disponernos en este tiempo y vamos a pedir al Señor que nos guíe, nos ilumine para poder comprender este importantísimo tema. Padre amado, una vez más venimos ante tu trono de gracia para pedirte, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, podamos entender este símbolo tan importante para tu iglesia, porque el Señor Jesucristo mandó que esto lo hagamos hasta que vuelva por nosotros. Gracias por este tiempo, gracias Señor por tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, Jesús entregó a sus seguidores dos prácticas, dos imágenes vivenciales que muestran qué significa creer en el Hijo de Dios que murió y resucitó para salvarlos de su pecado. Son dos imágenes, son dos mandatos. Y ambas prácticas fueron ordenadas o mandadas por nuestro Señor Jesucristo para que su pueblo los llevara a cabo. Por eso nosotros lo denominamos ordenanzas de la iglesia. Y esto simplemente significa que Jesús ordenó o encargó a sus seguidores que continuaran realizando estos dos actos durante toda la vida de la iglesia. ¿Y cuáles son estos dos actos? El primero es el bautismo. Y es la ordenanza que Cristo mandó que se realizara cuando por primera vez una persona pone su confianza en Cristo para salvación. Y eso es al comienzo de esa nueva vida. Lo primero que hace el creyente cuando confía en Cristo como su Señor y su Salvador es el bautismo. El segundo mandato sería la cena del Señor o la Santa Cena. Y esto fue ordenado también por Cristo mismo para que se llevara a cabo durante toda la vida del creyente, junto con otros creyentes dentro de una iglesia local. ¿Ven la diferencia, hermanos? Lo primero se hace una vez, no nos bautizamos cada domingo, eso lo hacemos una vez, pero la Santa Cena, el partimiento del pan y el jugo de la uva o del vino, nosotros lo hacemos eso, por lo menos en esta iglesia lo hacemos cada un mes. Entonces, hay iglesias que lo hacen todos los domingos y no hay una regla específica, tenés que hacer a la mañana, a la tarde, a la noche, no, es realizarlo. Y nosotros lo hacemos cada un mes en ese caso. ¿Por qué? Porque eso también le da el tiempo necesario para que podamos nosotros reflexionar y venir con más ánimo para ese efecto, porque a veces solemos ver en las prácticas en muchas iglesias que eso se vuelve rutinario, pierde la importancia, el énfasis que debe llevar la Santa Cena y prácticamente algunos vienen y sí, toma y ya está. No queremos hacer eso, por eso lo hacemos cada un mes. Pero eso lo vamos a realizar hasta que el Señor venga por su iglesia. Eso tiene su fecha de caducidad, es decir, cuando el Señor Jesucristo venga a arrebatar a su iglesia y lleve a su iglesia, eso ya va a dejar de hacerse. Ese es un mandato hasta que el Señor venga por nosotros. Ahora, lo que tienen en común estas dos prácticas es que estas dos prácticas, ilustran de formas muy diferentes parte del significado de la muerte y la resurrección de Cristo por los pecadores.
Y queda claro que Jesucristo quiere que su pueblo tenga recordatorios constantes del acontecimiento más grande que sucedió en la historia humana. Y quiere que los creyentes, nosotros los creyentes, recordemos que por la fe ahora nosotros estamos unidos con Cristo en su muerte, en su resurrección por el pecado. ¿Para qué? Para que vivamos una nueva vida en Cristo. Y sí, hermanos, el evangelio de la muerte y la resurrección de Jesús debe estar siempre y de manera constante frente a nuestros pensamientos. Y como creyentes, en tanto que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y quiénes somos ahora en Cristo. El evangelio no es un mensajito que hay que, ya lo sabemos, nos predicaron alguna vez y ya está. No, el evangelio es nuestra vida. El evangelio es toda la palabra de Dios. El evangelio es Dios mismo. Entonces, el evangelio nosotros debemos conocer, profundizar. De hecho, cuando estudiamos cualquiera de las cartas del Nuevo Testamento, ¿qué estamos estudiando? El evangelio. Y cuando estudiamos Apocalipsis, ¿qué estamos estudiando? El evangelio. Cuando estudiamos Génesis, ¿qué estamos estudiando? Parte del evangelio. ¿Se entiende, hermano? Que toda la escritura apunta o se refiere al evangelio, en realidad es lo central. Y lo que nosotros vamos a desarrollar en este estudio, y lo vamos a hacer a través de preguntas. Hay preguntas que vamos a contestar acerca del bautismo. En primer lugar, y esto ya ustedes lo van a saber porque ya les dije, ¿cuántas ordenanzas existen en la iglesia? En la iglesia, según la Escritura, Cristo dio a la iglesia 2 ordenanzas que se deben observar, es decir, se tienen que obedecer, no son opcionales. Y Cristo dio especificaciones claras al respecto. En primer lugar es el bautismo. En Mateo capítulo 28, 19, si podés abrir tu Biblia. No tengo los versículos acá para leer, como lo solemos hacer, por eso te voy a pedir que estés presto con tu Biblia. Vamos a abrir juntos. Y así también me da tiempo para tomar agua de vez en cuando. Entonces, Mateo 28, 19, dice así la Escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y el mandato es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar, vemos entonces que es el propio Señor Jesucristo que ordena a su iglesia que esto lo practique, que cuando prediquemos el Evangelio, nosotros debemos discipular, debemos enseñar todas las cosas que Él mandó a sus discípulos. En ese caso, entonces, es el bautismo. Y la celebración, el segundo mandato es la celebración de la cena del Señor. Lucas 22, 19 al 20. Abran conmigo, por favor, Lucas 22, 19 al 20. De vez en cuando da gusto escuchar de la Biblia. Es un sonido muy agradable. Dice Lucas 22, 19. Desde el 17 vamos a leer. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado,
tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es o se derrama. Luego tenemos lo que Pablo enseña a los Corintios en el capítulo 11, no lo vamos a leer, siempre lo leemos, en donde dice, así el Señor instituyó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Entonces la iglesia tiene dos mandatos, dos ordenanzas que deben obedecer a lo largo de su existencia, que es el bautismo y la Santa Cena. Jesús entonces ordenó o encargó a sus seguidores que continuaran realizando estos dos actos durante toda la vida de la iglesia. La segunda pregunta es, ¿todos los bautismos mencionados en el Nuevo Testamento son el mismo? ¿Se refiere al mismo bautismo? Bueno, la respuesta de entrada es no, y eso lo vamos a ver en los ejemplos que encontramos en la Escritura. En primer lugar, el primer caso de bautismo que encontramos en el Nuevo Testamento es el bautismo efectuado por Juan el Bautista. Este bautismo no debe confundirse con el bautismo cristiano, es diferente. Cuando Juan bautiza en el río Jordán, ahí era, hermano, ¿se acuerdan? No sabemos dónde está eso, ¿verdad? En tu mente ahí. Escuchamos, pueden ahora googlear y ver el río Jordán. Y van a ver que no es, wow, es el río. Pero Juan bautizaba a los judíos, porque él les decía, el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba anunciando la venida del Mesías. Ahora, ¿quiénes se bautizaban en esa época? ¿Los judíos? No. Eran gentiles que iban a convertirse al judaísmo. Pero Juan le está diciendo a los judíos, tienen que bautizarse. Tienen que reconocer que no porque son descendientes de Abraham, ustedes ya directamente son salvos, lo que le estaba diciendo. No, ustedes tienen que arrepentirse. ¿Y qué decían los líderes judíos? Estás loco. Nosotros arrepentirnos, nosotros no somos gentiles. Nosotros somos judíos, nuestra sangre judía. No, tienen que arrepentirse. Y era una bofetada para los judíos, para los líderes en esa época. Bueno, ese es un bautismo específico, no es un bautismo cristiano. Es un bautismo de preparación porque el reino de Dios estaba en medio de ellos. Es decir, Cristo estaba en medio de su pueblo en ese entonces. El segundo bautismo que encontramos es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. De un modo infinitamente más profundo, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes estamos sumergidos en Cristo Jesús en el momento de nuestra conversión. Romanos 6.3, pueden anotar por favor, Mateo 3.11, también nos muestra que estamos unidos con Cristo según 1 Corintios 6.17, 2 Corintios 5.17 y Gálatas 3.27. Esto pueden anotar por favor y pueden corroborar después por su propia cuenta. Y colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que inicia en Pentecostés. Esa es la iglesia que el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por medio del Evangelio. El Espíritu Santo, cuando creímos el Evangelio, nos inserta en el cuerpo de Cristo. Es una manera mística, nosotros nos sentimos. No hay un fuego. No es que nos convulsionamos porque estamos llenos del Espíritu, no es así. Tampoco uno tiene que pedir la llenura del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo te bautice. La Biblia no da esos mandatos, son ajenos a la Escritura. Sí, la palabra de Dios muestra, por ejemplo, eso sí vamos a leer, 1 Corintios 12:13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Dice la Escritura en 1 Corintios 12:13, porque
por un solo espíritu, dice, seremos. ¿Dice así tu Biblia? No dice así. Dice, fuimos, pasado. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo del espíritu ocurre solo una vez y en el momento de la salvación. Eso lo está inventando. No. Abrí Efesios capítulo 1, verso 14. Efesios capítulo 1, verso 14. Desde el 13 vamos a leer. En él también vosotros, cuando está hablando a los creyentes, en él también vosotros, y atiendan hermanos la secuencia, es muy importante. Habiendo oído la palabra de verdad, número 1. El evangelio, ¿cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo, habiendo creído en él, ¿qué dice ahí la Escritura? Serán, no, fuisteis, otra vez, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y después dice, ¿cuál es ese sentido que es las arras o las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Entonces, cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo, ocurre en el momento que nosotros ponemos nuestra fe en la persona, en la obra del Señor Jesucristo. En el momento que un creyente cree en el Evangelio, el Señor nos otorga, nos da el Espíritu Santo. Que en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que venía solo por algunas personas, por un momento específico? ¿Por qué? Porque su ministerio era diferente. Cristo le dice a sus discípulos, el Espíritu Santo está con vosotros, pero estará en vosotros, en un lugar específico. Y eso es en la vida de los creyentes. El creyente que no tiene al Espíritu Santo no es creyente. El Espíritu Santo no es tampoco una cosa, es Dios el Espíritu Santo. Y eso vamos a estudiar también en otro momento, pero lo que sí ahora podemos y nos sirve para entender que el bautismo del Espíritu Santo se refiere en ese momento en que hemos creído y en que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es. Y cuando dice eso se refiere al creyente que manifiesta, porque el Espíritu Santo vive, manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Produce esos frutos. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, por eso vos podés entender la Biblia. Si vos no entendés la Biblia, vos no tenés al Espíritu Santo. Nosotros no entendemos la Biblia porque somos inteligentes, porque nos recibimos en la universidad, tenemos un título, no es por eso. Por eso las personas inteligentes de este mundo no conocen a Dios. Y no tampoco se conoce por inteligencia. Esto es obra exclusivamente del Espíritu Santo. Y Él nos hace entender la mente de Dios, como vamos a estudiar próximamente. Bueno, dejamos ya ahí, hermanos. Si hay alguna duda, pregunten después y lo aclaramos. Pero vamos a continuar. El bautismo cristiano. Entonces vemos tres tipos de bautismo. El bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo cristiano. Y la tercera pregunta es, ¿qué es el bautismo cristiano? ¿A qué se refiere? Y podemos definir así el bautismo. Es un rito ordenado por Jesucristo a su iglesia, mediante el cual se expresa simbólicamente nuestra regeneración espiritual que nos une por fe a Cristo.
Y todos aquellos que quieran después tener este material, lo podemos poner a disposición para que ustedes puedan reflexionar más tranquilamente y puedan analizarlo. Esto es lo que creemos nosotros, porque eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, podemos decir de otra manera, la inmersión de un creyente en agua. Por eso vamos a usar el bautisterio donde hay mucha agua y el hermano o la hermana que va a ser bautizado tiene que aguantar 10 minutos, no, mentira, tiene que estar sumergido completamente y después sale, todo tiene un simbolismo, ¿sí? Entonces es la inmersión de un creyente en agua en señal de su previa comunión mediante la fe en la muerte, en la sepultura y resurrección del Señor. Ahora, ¿qué significa bautizar? La palabra griega que se usa para bautismo es la palabra baptizo y significa hundir, sumergir. No es tirar agua por la cabeza, no es derramarle en un vaso, no es completamente. Esa palabra se utiliza en otro momento para demostrar algo, para teñir, por ejemplo. Nosotros no teñimos en la pierna o el pantalón, teñimos completo. Implica sumergir completamente. Hay otras palabras que significan, ¿cómo que se llama este acto de salpicar o de derramar agua? Hay otras palabras en el griego que se utiliza para eso. Cristo, los discípulos utilizan la palabra baptizo y esto es lo importante. Porque uno puede decir, pero hay hermanos que usan de otra manera, hay otros que bautizan niños, hay otros que bautizan esto, otros le derraman en la cabeza el agua. No nos importa. Lo que así nos importa, ¿qué dice la Biblia? Este es lo que manda. No mandan las prácticas de las personas, manda lo que dice la Escritura. Si Jesús hubiera querido decir verter, hubiera usado la palabra ekcheo, que es lo que significa la palabra verter. Si hubiera querido decir salpicar o rociar, hubiera usado otra palabra, la palabra rantizo, y no hay dudas, hermanos, nosotros no tenemos dudas, de que Jesús ordenó la inmersión, ya que tanto él como los apóstoles usaron la palabra baptizo con toda seguridad. Y gracias a Dios hoy cada uno de ustedes puede acceder a un software bíblico o en línea en internet y buscar estas palabras si son así. Eso es muy importante. Y ustedes van a comprobar con toda seguridad que la palabra usada para bautismo es baptizo, que significa sumergir. Al usar el verbo baptizo y los sustantivos baptisma y baptismos, el Nuevo Testamento nos indica que el modo normal de administrar esta ordenanza es por inmersión, ya que dicho verbo solo puede significar sumergir o teñir, y que es lo mismo, ya que las telas en ese tiempo se teñían por inmersión. Hoy, ¿qué usamos cuando nuestro pantalón está, ¿sí? Y gente, ¿verdad? ¿Qué usamos cuando no hay dinero y queremos reutilizar? ¿Qué producto usamos? Anilina, ¿verdad? No es mi caso, pero se usa eso. ¿Cómo lo hace? Tenés que hervir el agua, después le doy la receta. Bueno, se usa también de manera figurada en el Nuevo Testamento para enfatizar la estrecha identidad y solidaridad entre dos personas. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo que Pablo está explicando ahí es que el Israel del Antiguo Testamento, el Israel, fue bautizado en Moisés. Y ese uso figurado del término subrayó esta identidad, esta solidaridad de Israel con su líder, con su portavoz ordenado por Dios. Ahora, el Nuevo Testamento enseña que el acto del bautismo requiere
no vino, no jugo, requiere agua. En algún momento un famoso predicador dice, refiriéndose a la Santa Cena, ¿qué tiene si nosotros ahora, en vez de usar pan y vino, usamos papa frita y gaseosa? Quiere ser novedoso. Y es un hereje, es falso, porque Cristo, como decía Sproul, Cristo no santificó ni la papa frita ni la gaseosa. Él dijo pan y vino, sencillo, eso es lo que manda. No hay una forma novedosa. ¿Por qué no usamos una cascada? No usamos eso. Hay algo muy específico. La Biblia dice, por ejemplo, en Hechos 10:47, que el agua es esencial para el bautismo. Fíjense lo que dice Hechos 10:47. Hechos capítulo 10, verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hay agua. Y también debe haber mucha agua. Cuando vemos que Cristo se bautiza en Juan 3:23, el bautismo dice, se sumergieron juntos, bajaron al agua, no en un charquito, en agua. ¿Y por qué? Porque se tiene que mojar completo. Y vamos a ver por qué tiene que mojarse completo más adelante. Entonces, tiene que haber agua, mucha agua, ir al agua. Hechos 8:36, abran también por favor ahí. Verso 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, dice ahí la escritura, y le bautizó. Entonces, significa ir al agua, meterse en el agua y salir del agua. Cuando subieron del agua, versículo 39, el Espíritu del Señor, harpazo, dice ahí la escritura, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos cómo es el procedimiento. Tiene que haber agua, descienden al agua y se suben del agua, dice la escritura. El bautismo de inmersión, practicado también un poco de historia por la iglesia desde sus comienzos. Luego fue cambiándose cuando la iglesia católica tomó, vamos a decir, el poder y representó a la cristiandad falsamente. Ellos bautizan criaturas. ¿Por qué? Porque ellos ponen como un sacramento. Ellos entienden que el bautismo es un sacramento. Si no te bautizas, no te va al cielo. De hecho, que ustedes van a saber por nuestro trasfondo católico de que si uno no bautiza a una criatura y dice, ese es un animal, no es un cristiano. Por eso es que le ponen la cosita roja, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque el demonio, porque todavía no es cristiano. Ellos dicen que para ser cristiano uno tiene que bautizarse la criatura y ya es cristiano. ¿Vemos esa práctica en la Biblia? Ni un versículo no hay de eso. En toda la Biblia. Esa práctica no es bíblica. Entonces le digo a grosso modo esto. Ahora, hay hermanos amados que creen que se puede bautizar criaturas y lo hacen. A eso se le llama paido bautista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bautizan criaturas.
Ahora, ¿nosotros qué creemos? Bueno, creemos lo que dice la Escritura. La Biblia no menciona en ningún caso bautismo de criaturas. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a observar, así como en este pasaje que recién leímos, y que es la norma en toda la Biblia, es que creen, luego son bautizados. ¿Cierto? Y nuestros hermanos hacen esta distinción. ¿Por qué? Porque dicen, no, el bautismo en realidad reemplaza lo que es la circuncisión. ¿Por qué? Por un entendimiento que ellos tienen de que la iglesia es la continuación de Israel. Y nosotros creemos que la iglesia es una entidad aparte de Israel. Ni un versículo bíblico en la Biblia nos dice, en el Nuevo Testamento por lo menos, que la iglesia es la continuación, el reemplazo de Israel. No nos dice eso. La iglesia y la nación étnica de Israel. Bueno, y lo respetamos, porque ellos no es que creen que el bautismo salva, ¿se entiende? Es más bien una identificación para que entren en el pacto. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos, por eso se llama credo bautismo, porque se tiene que creer el evangelio y luego se bautiza. Ese es el ejemplo que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y lo digo esto con mucho respeto si hay entre nosotros hermanos que creen de forma diferente. Pero lo que nosotros creemos y sostenemos por la Escritura es que se bautizan a creyentes. Entonces, recapitulando un poquitito, no es por rociar, mojar, lavar o vaciar agua en el candidato. De todo esto podemos concluir que el bautismo fue un acto que requirió y requiere aún mucha agua, que el candidato fuera al agua, se metiera en ella junto con el bautizante y después saliera. Las Escrituras declaran pues definitivamente que la inmersión es en agua, que la inmersión en agua es el bautismo del Nuevo Testamento. Escuchen lo que se escribió en el 70 después de Cristo. Es lo que se conoce como la didache. Y uno puede mencionar o pronunciar de otra manera, es una palabra, dice, en lo que se refiere al bautismo, tenéis que bautizar así. Esto es en el 70. Habiendo dicho todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo con caliente. Si no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza 3 veces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, ayunen el bautizante y el bautizando, y algunos otros que puedan. Pero al bautizando, le recordarás que ayune 1 o 2 días antes. Así que hermanos, si esto no lo hicieron, no va. Bueno, esto lo hicieron en los hermanos en esa época. Es cierto, va a haber casos en donde hay una persona que no puede hacer este acto de sumergirse. ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a negar el bautismo? Bueno, vamos a encontrar la forma de que esto sea solemne y represente claramente lo que el bautismo significa. ¿Se entiende, hermano? Bueno, ya en esa época se presentaron algunos inconvenientes probablemente en la persecución, en muchas situaciones que no les permitían a ellos hacerlo tan abiertamente como nosotros. Ninguno de ustedes, o por lo menos los que se van a bautizar hoy, no es que su familia le va a echar de la casa o que se le va a despojar de su casa y van a vivir comiendo o buscando, rebuscándose en la basura. O que se le va a prohibir, se le va a cerrar todas las puertas para trabajar y conseguir sustento. Eso no va a pasar en este país por lo menos. En Corea del Norte no sé. En los países musulmanes no sé. ¿Se entiende, hermanos, las situaciones que ocurren en diferentes lugares? Hoy nosotros filmamos, vamos a alzar probablemente lo que va a ser el acto y no hay problema. Nadie está expectante si la policía va a entrar a llevarnos a la cárcel, porque estamos en una situación diferente. Y gracias a Dios por eso.
Ahora, ¿quiénes deben ser bautizados? El patrón revelado en varios lugares del Nuevo Testamento es que solo los que dan una profesión de fe deben ser bautizados. A esto es lo que se le llama el bautismo de creyentes, puesto que sostiene que solo los que han creído en Cristo, o más precisamente los que han dado una evidencia razonable de creer en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, deben ser bautizados. Entiendo, hermanos, respeto a lo que hacen en otros lugares en donde alguien dice, yo creo en el Señor. Bueno, bautismo, al día siguiente. Y no nos oponemos a eso, pero no tenemos esa práctica aquí. Porque como ya les dije, cuando en la época apostólica alguien se bautiza, está firmando su sentencia prácticamente de muerte. Y hoy, lamentablemente, se infiltran. Nosotros hemos bautizado inconversos. No que nos decían que ellos eran inconversos, nos decían que creían en Cristo, pero era mentira. Y conste que pasaba un tiempo. Nosotros por eso queremos asegurarnos. Entonces pasamos un tiempo enseñando el Evangelio, la Escritura, para que entienda realmente y hasta donde humanamente el Señor me permita a mí hacer mi trabajo y que yo le diga al Señor con limpia conciencia a estos hermanos, yo creo, Señor, que son creyentes porque manifiestan esto. Yo no soy Dios, puedo equivocarme, pero mi trabajo es, delante de Dios, asegurarme que los que van a representar, a quienes yo les voy a decir, ustedes son creyentes, son parte de nuestra comunidad de creyentes, y asegurarles es una responsabilidad tremenda. Porque si yo le aseguro a alguien que es creyente y no lo es, puede estar engañado y está yendo camino al infierno. No es poca cosa. Por eso tampoco la membresía no es que llegar la primera vez y ya sos miembro. No pasa así acá. Hay un tiempo que tenemos que observar. ¿Se entiende, hermano? Por eso es la seriedad de este tema. Y esto se debe a que el bautismo, que es un símbolo de empezar la vida cristiana, se debe administrar solo a los que en efecto han empezado la vida cristiana. Los que manifiestan frutos de que son hijos de Dios. Y la Biblia sí nos da pautas para observar si alguien es un creyente. ¿Se entiende, hermanos? Sí, la Biblia nos dice. No nos da a nosotros el poder, un lente especial para saber, fulanito, él sí es. Porque ahí hay un indicador. No tenemos eso. Oramos, compartimos, escuchamos cómo habla, cómo se conduce en su casa, su testimonio con los de afuera, en su trabajo, y luego ahí nosotros nos acercamos en ese sentido para este paso. Ahora, un ejemplo de lo que podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que los que creen son bautizados, el bautismo de 3.000 personas cuando Pedro predica su sermón en Pentecostés. ¿Se acuerdan? 3.000 personas, una inmensidad. Bautismo de los samaritanos en el capítulo 8, versos 12 al 13. Bautismo del etíope que nosotros vimos recién, el bautismo de Pablo, el bautismo de la familia de Cornelio, el bautismo de la familia de Lidia en Hechos 16, el bautismo del carcelero de Filipos y su familia en Hechos 16, 30 al 34, el bautismo de Cristo y otros creyentes de Corinto, y el bautismo de 2 hermanos en Éfeso. ¿Se acuerdan de ese grupo que Pablo le dice, recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Ni siquiera sabían qué era. Entonces les preguntaron, ¿y qué bautismo ustedes tuvieron? Tuvimos el bautismo de Juan. Entonces Pablo, ¿qué hace? Les muestra el Evangelio, acto seguido se bautizan en el nombre de Cristo. Y ahí ellos reciben el Espíritu Santo. Y otro punto importante, cuando vemos el libro de Hechos no es un libro para replicar exactamente lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque es un libro de transición. ¿Se entiende, hermanos? Cuando los judíos tenían que venir a Jerusalén, al templo, que era central en sus vidas, después dice la palabra de Dios en Hechos, en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre dado en el cielo o bajo en el cielo, solo en el nombre de Cristo. Entonces tenían que salir a predicar por todos lados. Es un tiempo de transición. Por ejemplo, vamos a suponer que lo que dice Hechos, así tenemos que hacer nosotros, para ser una iglesia neotestamentaria. Hermanos, yo estoy casi seguro que si cuando se pasan la bolsita de la ofrenda y algunos dan su ofrenda, van a quererse muertos. Y vamos a tener que tener un cementerio aparte atrás para enterrarle a todos los que le mienten a Dios en su ofrenda. Si es que Hechos nosotros tenemos que replicar. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? ¿Por qué mienten al Espíritu Santo? Y ahí murieron. Si vamos a replicar lo que dice Hechos, nosotros estamos probablemente 5, 10 miembros máximo vamos a ser nosotros. Probablemente, no sé. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos en cuanto al bautismo. El ejemplo de bautismo en el Nuevo Testamento es creer, luego el bautismo. Todos los ejemplos vistos indican que los creyentes eran bautizados inmediatamente después de creer. ¿Cuál es el propósito del bautismo? El propósito es simbolizar y representar la realidad interna de la salvación. ¿Sí? El Nuevo Testamento llama a los creyentes a ser bautizados en agua como testimonio público de su fe en el Señor Jesús y su identificación con Él. Es como que ponga un letrero: mis pecados fueron perdonados, yo pertenezco a Cristo, yo soy un cristiano. Así debe ser un cristiano. Es lo que vos estás manifestando con el acto del bautismo y lo que vas a manifestar afuera todos los días. Es algo muy serio. El bautismo es una representación de lo que ya ocurrió en tu corazón, no de lo que va a ocurrir. Es la salvación que el Señor te dio, de cómo la Biblia nos presenta a los creyentes. Dice que hemos muertos al pecado. Con Cristo, dice Pablo, estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, es simbolizar esa realidad interna, lo hacemos de forma externa. Y el bautismo, la Biblia muestra que es el primer paso de obediencia para los creyentes que han creído. Por eso, si alguien dice, yo soy creyente, no quiere bautizarse, o número uno, con toda seguridad está en desobediencia. Porque el Señor dice, tenés que bautizarte. Segundo, y esto es más grave, probablemente no seas creyente. Por eso no querés identificarte con tu Salvador, mostrar quién es el dueño de tu vida. Ahora, también representa la obra y la muerte de Jesús en el Calvario. La inmersión también sirve como símbolo de la sepultura y la resurrección propia, señalando la realidad espiritual de que los creyentes hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Romanos 6, 4 y versículo 10 dice eso. ¿Qué dice Romanos? Abran por favor. Romanos capítulo 6, verso 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. También menciona el juicio de Dios. ¿Sí? Las aguas del bautismo también tienen un simbolismo respecto al juicio de Dios. Las aguas, ¿se acuerdan que Dios enjuició al mundo en la época de Noé? Solamente 8 se salvaron, mató a todos. El Señor mató a toda esa humanidad de esa época. Por eso es que los que descienden a las aguas del bautismo presentan una representación o símbolo del juicio
y de muerte. También simboliza la purificación y lavamiento de pecados. Las aguas del bautismo no limpian pecados. El que limpia los pecados, lo que limpia el pecado es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No las aguas, es una representación de esa limpieza. Ahora, ¿es necesario el bautismo? Con esta pregunta terminamos. ¿Es necesario el bautismo para salvación? Lo más importante, hermanos, es que el bautismo en agua no juega parte alguna en la obra de salvación. ¿Por qué? Porque esto es un símbolo de la unión del creyente con Cristo y del bautismo en el Espíritu. La palabra de Dios nos da ejemplos de personas que han sido salvas sin ser bautizados. Por ejemplo, el ladrón de la cruz, él no fue bautizado. Sin embargo, Cristo le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Cornelio, por ejemplo, en Hechos 10:44, Pablo mismo le puede decir a los corintios, allá en 1 Corintios 1:14 al 17, que ya estudiamos, si el bautismo fuera necesario para salvación, Pablo hubiese dicho ahí, yo bauticé a muchísimo y estoy bautizando para que se salve. No, dice, yo apenas bauticé a fulano menganito y eso es todo. Si fuera demasiado importante y que formara parte de la salvación, de la obra de salvación, Pablo hubiese enfatizado que tenemos que bautizar para que se salve. Pero no hay tal caso. Sí hay hermanos que creen esto, no sé si son hermanos o primos, creo que son hermanos, usan por ejemplo lo que dice Marcos 16:16 y también lo que se refiere a lo que Pablo dijo allá en Hechos, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces uno dice, no, acá dice, sí hay dudas, por lo menos para no meter problema y no crear drama en nuestra mente, nosotros creemos que Marcos 16:18, versículo 8 termina, lo siguiente probablemente sea una añadidura, pero vamos a suponer que esto es lo que dice. Fíjense bien nomás la secuencia. El que creyere, después dice, y fuere bautizado será salvo. Mas el que no fuere bautizado y no creyere, ¿no será salvo? ¿Así dice ahí? No. El que no creyere será condenado. Y otro texto que usan es Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto Pedro le dice a los judíos. Sin embargo, si nosotros concluimos por ese texto que Pedro estaba haciendo que la salvación dependa del bautismo, eso no solo va contra las enseñanzas claras de la Escritura, que la salvación es exclusivamente por medio de la fe. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Sino que también esto ignora el contexto inmediato del sermón de Pedro. La audiencia judía ante quien Pedro habló se arriesgaba al ridículo público y al rechazo si se identifican con Cristo. Por eso es que Pedro los desafió a demostrar la autenticidad de su arrepentimiento mediante la identificación pública con el Señor Jesucristo a través del bautismo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Él creía, pero a escondidas, porque él sabía a qué se abstenía si es que él, qué consecuencia iba a haber si él demostraba públicamente su fe en Cristo. Lo cual, según la tradición, más tarde lo hizo y se cuenta la tradición también que inclusive fue echado del Sanedrín, número 1, luego abandonado a su suerte, vamos a decir. Hay registro de la hija, por lo menos, de Nicodemo, rebuscándose entre basuras para alimentarse, porque eran completamente rechazados por su manifestación de fe a Cristo.
Así que hermanos, esto es un poco el resumen de lo que vamos a hacer. Lo que vamos a representar es esa unidad con Cristo en su muerte, en su resurrección de los muertos. Y esto es lo que pretende ilustrar el drama del bautismo, ¿sí? El bautismo entonces es un letrero junto a la carretera que señala a una persona que ha confiado en Cristo y dice, pecados perdonados en Cristo, resucitado a una nueva vida en Cristo. Punto final, el bautismo es importante sin duda, es importante, pero la verdad a la que el bautismo apunta es aún más importante. ¿Por qué? Nuestra esperanza está en una persona, en Cristo. Él murió y resucitó para nuestra salvación. Así que hermanos, el bautismo es un tiempo de gozo, no de tristeza. Por eso vamos a alabar a nuestro Señor, a nuestro único, verdadero y Salvador y Señor Jesucristo por medio del bautismo. Amén. Entonces, preparémonos. Lo que vamos a tener a continuación es, ahora vamos a tener un tiempo de aviso, mientras nos dan un tiempo para ya cambiarnos un poquito. Voy a pedirle a los que se van a bautizar, puedan levantarse y puedan ir a prepararse. Y en breve van a volver otra vez para dar su testimonio. Buen día, hermanos. Antes de mi conversión, yo voy a leer porque antes de mi conversión al Señor, yo vivía en angustia, en quebranto y me quejaba por todo, ya que estaba en una congregación donde todo era por obras. Yo creía que estaba bien haciéndolo, aunque tenía una pesadez que yo misma no entendía. Ahí empecé a dudar, hasta que empecé a leer y meditar la Escritura. Ahí empecé a dudar de que si era verdaderamente salvo. Leí un versículo que hasta hoy día me sigue impactando, que es Mateo 7, 22-23, donde dice, ese día me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios? Ese día el Señor dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Que hasta hoy día eso me sigue impactando. Aunque tenía miedo de salir y dejar de congregarme, mi familia y yo salimos cuando con otra hermana leímos lo que sería Romanos 1:18. En lo poco que entendíamos cómo orar, pedíamos con mi esposo llegar a donde la palabra de Dios se enseñe. Fue así como llegamos acá. Cuando el pastor Ricardo nos preguntó, ¿conocen el Evangelio? Ahí sí me quedé más impactada porque nunca nadie nos había preguntado qué era realmente el Evangelio, ni nunca nadie nos habló de eso. Él nos había presentado el Evangelio con la palabra de Dios. Ahí entendí y vi realmente mi condición de pecadora. Por primera vez aceptando ser pecadora. Que ninguna de mis obras me eran salvo, que no servían de nada. Fue así que entendí que la salvación es por gracia. El evangelio que yo creo es que Jesús murió por mí, molido en la cruz para perdón de mi pecado, para que yo pueda ser salvo y no hay salvación fuera de Él, más que también tenemos más vida eterna solo en Él. Ese es el evangelio que yo creo, hermanos. Amén. Mencionaste el versículo de Mateo, capítulo 7 creo que era, Romanos. Sí, para los que a lo mejor no le conocen, el trasfondo que de donde vinieron es de una iglesia, creo que era pentecostal, ¿verdad? Pentecostal, que cada vez más iba hacia el lado del judaísmo, en donde dejaron el evangelio, empezaron a comprar
querer hablar en griego como judíos, ya no es más Jesús, es Yeshua, todas esas cuestiones judaizantes y añadir obras y obras, cargas y cargas. Pero cuando vemos el Evangelio, realmente esas cargas, así como en el progreso del peregrino, ¿verdad?, salen de nosotros. Y bueno, gracias a Fidela, un fuerte aplauso para ella, por favor. No sé si quiere decir algo más. Está ahí. Buen día, hermanos. Mi nombre es Diego Lescano. Asisto a la iglesia desde los 6 años. Antes de conocer el Evangelio venía por obligación de mis padres. Yo creía que era buena persona, pero después de comprender mi situación ante los ojos de Dios, que era un pecador y que estaba muerto en mi delito y pecado, Dios por su gracia me concedió el arrepentimiento y pude entender el Evangelio, lo que hizo al enviar a su Hijo por amor de nosotros, y que envió a su Hijo a morir en mi lugar y yo pueda ser justificado por medio de Cristo. Entendí que lo único que me puede salvar es la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz al quitar nuestro pecado y satisfacer la ira de Dios. Y por medio de esa obra, Dios ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino nos ve a Cristo en nosotros. Y por eso hoy me someto al mandato de nuestro Señor y Salvador al dar este paso de obediencia. Y el versículo que me asegura mi salvación es: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Y Romanos 3:23 al 26. Diego es uno de los pequeños, así terror también como ven algunos, ¿verdad? Él creció acá en la iglesia y tal vez muchos de ellos, como él bien lo dice y con toda sinceridad, venían por obligación, ¿verdad? Pero ocurrió ciertas situaciones. ¿Podés relatarnos un poquito cómo fue para que vos entiendas ese tiempo, ese momento de ahora entiendo el Evangelio? ¿Quién te exhortó a eso? La verdad que siempre mi papá y mi mamá lo que siempre me exhortaban, me hablaban. Y después estuve en un taller de evangelismo y donde ahí se predicó el Evangelio y se me aclaró más. Un fuerte aplauso, hermanos. Ahora sigue siendo rebelde, pero ya salvo. No, mentira. Mentira, hermano. ¿Quería, hermana? Buenos días, hermano. Bueno, mi camino a la conversión al Señor se dio por diversas dificultades de aflicción. Había perdido a mi hermano y luego a mi padre, a mi madre, y tenía mucha aflicción. La primera vez que escuché el Evangelio me presentó mi prima Milagro, y aunque no entendía bien, ¿verdad? Ya empezó a trabajar en mí. Entonces, cuando iba pasando esas dificultades, esas aflicciones en mi vida, yo recurría a la palabra de Dios por medio de ella. Y así fue que me quedó muy hondo. O sea, había llegado yo también a una iglesia pentecostal, ¿verdad? Pero había algo que ella me había dicho una vez que me quedó profundísimo en mi mente, en mi corazón. Me dijo: la Biblia es la palabra absoluta, fiel y verdadera de Dios. Si está ahí es de Él, si no está ahí no es de Él. Y me acuerdo que había leído el versículo en Mateo 6:33, ¿verdad? Que dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Yo quería saber eso, qué era su reino y qué era su justicia. Y bueno, fue así que empecé a leer la escritura y ya me di cuenta que en el lugar donde estaba, como había dicho el pastor, se estaba yendo hacia otro lado. Y bueno, dije no, ¿verdad? Pero teníamos miedo de salir con la hermana, como dijo ella, teníamos miedo de dejar de congregarnos, hasta que leímos Romanos 1:18-19, donde dice que
La ira de Dios se revela contra toda injusticia, de lo que retienen con injusticia la verdad. Y ahí yo dije, bueno, no, vamos a salí, ¿verdad? Salí de eso y estuve en lo poco que entendía el orar. Le pedí a Dios que me llevara a un lugar donde verdaderamente se enseñe su palabra. Hasta que un día vi un estado de mi prima con su familia feliz y puso en el mejor lugar del mundo, dijo, ¿verdad? Y era su congregación, ¿verdad? IBG. Y yo dije, ¿qué mayor demostración me está dando Dios que esto? Y le pedí la dirección acá, ¿verdad? Y acá llegué. Y me impactó la manera en que se exponía la palabra, de manera positiva. De esa manera nunca yo había visto y era como si algo salió de mí y parecía que podía respirar. Hasta que el pastor Ricardo se fue a casa y nos presentó el Evangelio. Ahí entendí bien mi condición de pecadora, que no era por obras, sino por gracia. Y algo que me llegó mucho es cuando él decía que en la palabra, ¿verdad?, de que Jesús soportó nuestros pecados, llevó sobre nosotros nuestra maldad, nuestro pecado. Ese para mí fue algo enorme. Así que ahí entendí que es solo por Cristo. Y así, pastor. Muchas gracias, hermana. Federico. No quiero decir mucho, no quiero interrumpir lo que ya se está dando. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Federico. Voy a leer un chiquillo. El proceso de mi conversión fue cuando estaba en una congregación donde prácticamente me enseñaban que la salvación era por obra. Y después de la pérdida de mis familiares, siempre tuve una gran aflicción en mi corazón. Y yo pensaba que por hacer las obras que esa doctrina me enseñó, donde se guiaba mucho por el Antiguo Testamento y no por el Nuevo, nos querían hacer cumplir la ley. Me cargaba más, cada día más, que pasaba en los años en esa iglesia. Y veía como los jóvenes no disfrutaban de su juventud con Cristo, lo que a mí me afligía más, porque veía cómo se iban al mundo. Y yo pensando que con mis obras podía hacerle volver al camino. Pensaba que podía volver a traerle a mi manera, ¿verdad? Porque yo dependía también mucho sentimentalmente de aquellos varones y aquellas mujeres que eran mis compañeros de grupo coral. Y pasaron los años y yo seguía cargando aflicción en mi corazón, mucho peso. Y inclusive llegué a estar mucho tiempo en depresión. Hasta que el detonante, así el pum de darme cuenta que estaba mal fue cuando se suicidó mi amigo. Cuando me di cuenta que verdaderamente no tenía fe, que verdaderamente no sabía qué yo estaba haciendo con mi vida. Cuando me empecé a cuestionar muchas cosas de aquella doctrina que me decían que si haces esto vas a ser salvo. Como comentó el pastor que el bautismo te trae salvación y perdón de pecados, cosa que no era así. Y me di cuenta y me empecé a cuestionar muchas cosas, si era salvo, si era en realidad lo que me enseñaba estaba bien, si era una doctrina conforme a la Escritura. Y le clamaba a Dios en secreto, en oración, lo poco que sabía orar. Estaba también con mamá también muchas veces meditando la Escritura, eso, ¿verdad? Tratando. Y cuando mamá llegó acá, después de varias semanas, ella me invita. Y cuando la primera vez que vengo es algo sorprendente, la verdad, de cómo se expuso la palabra de Dios. Expositivamente nunca escuché así.
Y fue cuando ese domingo, a la salida del culto, el pastor me invita a su taller, que me vaya esa semana. Y ahí fue cuando le conté mi situación, empezamos a hablar y empezó a aclarar mis dudas, mi dolor, mi peso, mi carga, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, de forma transparente, conforme y fundamentado con la palabra de Dios. Y fue cuando me pasó el Evangelio, tuve varias charlas con él y hay dos versículos que a mí me llegaron bastante para darme cuenta de cuál fue mi posición de como pecador, de que Cristo fue el que hizo el intercambio por mí en la cruz, de que la salvación es por gracia y no por obras, de que yo estaba totalmente errado y desatinado de lo que es la persona de Cristo y el Evangelio verdadero. El primer versículo que me dejó pensando es Romanos 6:23, que es porque la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y el que más me dejó pensando todos los días es Juan 1:29, en una parte del versículo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el versículo que a mí me despertó, hasta hoy día llevo en mi corazón eso y me puse a meditar y ahí fue cuando verdaderamente le acepté a Cristo como mi Salvador, como mi Señor y así, y aquí estoy. Fidela Ramírez de Esquivel, ¿has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor? Sí, creo. Conforme a la profesión de tu fe y en obediencia a la gran comisión y por esta confesión de fe en Jesucristo como tu Salvador y el Señor de tu vida, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Diego Lescano, ¿has creído en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor? Sí. En obediencia a la gran comisión y por tu confesión de fe en Jesucristo como tu Salvador y el Señor de tu vida, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el cielo espera de todo corazón.
los Ángeles Chávez, ¿has creído en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor? Sí, creo. En obediencia a la gran comisión y a la confesión de tu fe en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Federico Chávez, ¿has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Sí, he creído. En obediencia a la gran comisión y a la confesión de tu fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.